referente, si se quiere, a la hora de charlar un poco de este tema, de la Asociación de Abogados Indigenistas, además de también referente de otros sectores, pero con quien durante muchos años hablamos de estos temas. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, qué lindo escucharte, qué lindo ser parte de tu programa, de la audiencia de Radio Universidad, como siempre tan atentos y con mucha empatía para estos temas. Igualmente. Y con ganas un poco también de profundizar, decíamos, un nuevo aniversario de esta reforma constitucional, y uno mira un poco hacia atrás y puede decir, bueno, se ha hecho esto. Y en materia de derechos indígenas, ¿qué podemos decir? ¿Qué significó esto? ¿Qué significó el reconocimiento de la preexistencia étnica? ¿Cómo impactó en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, nosotros hoy, Alicia, en América Latina estamos viviendo varios procesos de transformación y si miramos un poquito al lado nuestro vamos a ver la reforma constitucional de Chile y el desafío que tiene el hermano país de reconocer la preexistencia de naciones indígenas con un plebiscito mediante, que no es fácil, digamos, para un grupo de naciones, de pueblos indígenas que en el pacto básico, en el pacto fundamental, hipotético que hace a la paz, a la seguridad, al bienestar general, como es una constitución, estén incluidos. Durante muchos años los pueblos indígenas fueron considerados enemigos, ciudadanos de segunda o de tercera categoría, que debían ser convertidos al catolicismo, que debían ser reducidos. Digamos, estamos dando vuelta a una página nefasta para nuestro país, y si bien podemos en una línea del tiempo ubicar al año 94 como el comienzo de esa dada vuelta de página, es una tarea encomiable que requiere de mucha generosidad, de mucha empatía, también de mucha astucia, articulación, no solamente de los operadores jurídicos, sino fundamentalmente de los pueblos indígenas. Uno ya a los 57 años como yo empieza a mirar por el espejo retrovisor y lo primero que le sale es se han dado bastante. Yo tengo la suerte de ver algunos frutos, y eso es muy valioso para uno en lo personal, pero sabe que en lo colectivo los procesos son mucho más lentos, los desafíos son mucho más empinados, por adjetivizar de alguna manera, pero uno ve hoy a los pueblos indígenas en otra posición, ve a los pueblos indígenas con otra mirada frente al Estado, con otra capacidad de organización, y el Estado en materia de derechos constitucionales tiene diversos déficits al que no es ajeno, o no son ajenos los pueblos indígenas, o los derechos de los pueblos indígenas. Pensaba inclusive en nuestra provincia, ¿no? Y esa deuda de esa ley 4000 que digesto jurídico de por medio desapareció, digamos, ¿no? Y desapareció también ese mandato de que había que incorporarlo a nuestra Constitución provincial, este reconocimiento. Bueno, Alicia, nosotros mantenemos viva la expectativa que como abogado, como jurista o como hombre que acompaña a comunidades indígenas, tenemos con respecto al caso de la enmienda en la provincia de Misiones, como es el planteo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva varios años, pero que tendrá su momento para nosotros de gloria y de remediar tamaña injusticia para con los pueblos indígenas en Misiones. Así que en eso nosotros seguimos generando expectativas y también articulando, vinculando, seguimos vinculados a pesar de no trabajar con INDEPA, que fue la organización que en su momento me convocó. Seguimos vinculados a toda la cuestión indígena en Misiones, en general en el norte argentino. Está bueno esto que decís, Julio, es un reclamo que está en la Corte, que hay que esperar ahí, que se sigue esperando en todo caso la resolución de la Corte en relación a este planteo.
Sí, claro, en su momento la provincia de Misiones, después de casi 8 años de adormecer el expediente, porque lo adormeció al expediente, hizo vista gorda a los planteos indígenas y como en general todos los poderes han sido de manera contundente y muy injusto con los pueblos indígenas de la provincia de Misiones. Yo leía los otros días una serie de conclusiones en el Congreso Nacional organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que se hizo en Mar del Plata hace un par de meses, y hay mucho discurso, mucho bla bla compañero, como dice el poeta gauchesco, referido a los pueblos indígenas, mucha doctrina, muchos papers, tesis, pero no aparece el poncho no aparece, y el poncho tiene que ver con el acceso de los pueblos indígenas a derechos colectivos, a derechos elementales, a derechos básicos, que hacen a ese horizonte vital mínimo de existencia y sobrevivencia de los pueblos indígenas, que no solo se lo debemos para con los pueblos indígenas, sino que nosotros como sociedad nos debemos para con nosotros mismos. Digo, esa diversidad nos enriquece, no nos empobrece. Tratar de unificar un criterio único en lo que hace a vivencias de los pueblos, ya pasó. Y me parece que las posturas están buenas, pero lo que tiene que haber son procesos de transformación jurídicos, históricos, políticos, económicos y sociales, porque es un escándalo la situación de indigencia en la que muchos hermanos argentinos se encuentran, y especialmente los pueblos indígenas. Lo asocio a estos hermanos argentinos porque digo, otro gran déficit que tiene la Constitución y la reforma constitucional es el derecho a la igualdad, en toda su expresión, ¿no? Y en eso estamos en deuda para con nosotros mismos, como sociedad, como colectivo, como seres hablantes y pensantes, senso pensantes, como dicen, sensi pensantes, como dicen por ahí, ¿no? Nos merecemos la igualdad como premisa básica en pos de justicia social para todos y todas. Pensaba también un poco en todas estas desigualdades y en este lugar esta cuestión tan asimétrica, ¿no? Porque por un lado las comunidades también haciendo un gran esfuerzo para poder visibilizar los derechos que les son propios y la legislación que se fue conquistando, y por el otro lado un gobierno y un Estado que se resiste. Todo el tiempo estamos escuchando desde el avance sobre sus territorios, sobre sus pautas culturales, sus formas de resolución de conflictos. Todo el tiempo tienen que estar ahí como explicando lo que se supone en un Estado de Derecho debería, en este caso el gobierno, garantizar, digamos, el cumplimiento. Y recuerdo la última, el viernes, que estuvimos escuchando a uno de los caciques, porque se meten a su territorio y no consultan, dice, cuando deberían por lo menos eso, consultarnos. Sí, Alicia, yo coincido plenamente con lo que manifestás, con lo que expresás. La Constitución es clara, no solo protege la propiedad, sino la posesión, y esto que es tan claro, tan contundente, tan evidente, como es el derecho de los pueblos indígenas al territorio, tiene, por si existía alguna duda, un fallo condenatorio al Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso La Cajonat, que obliga al Estado argentino y por ende a los estados provinciales a generar reformas legislativas, supralegales, materializar los derechos que la Constitución expresa y que reconoce. Y seguimos con el versito, digamos. Que los tiempos que uno tiene a nivel intelectual o académico son unos, y los tiempos políticos son otros, y los tiempos de la gente son urgencias porque en el territorio se ven las injusticias. Julio, hablabas un poco también a partir de esta reforma constitucional, uno puede ir pensando algunas leyes que han sido, sin lugar a dudas, importantes para por lo menos poner en discusión cuestiones estructurales como el derecho a los territorios, y ahí la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas,
que ya lleva muchos años, pero que sigue permitiendo que, digamos, bueno, está en vigencia la ley y hay que hacerla cumplir. Bueno, yo siempre me acuerdo, siempre traigo a la memoria haber participado del debate en la Comisión de Población, primero del Senado de la Nación, después de la Cámara de Diputados de la Nación, y me tocó, tuve el grato gusto y honor de participar con Vidal Campos, y Vidal Campos decía en el año 2006, y a mí me generaba, le digo la verdad, un poco de bronca, de encono, que él decía, lo que pasa es que la ley de emergencia va a cristalizar los derechos, se va a quedar, va a ser renovada año a año, prorrogada, y yo pensaba que el hombre actuaba con algún tipo de inquina, de enojo, y en realidad conocía lo que son los ciclos políticos, lo que son los atajos en políticas públicas, y advertía sobre eso, ¿no? Y una ley que fue aprobada en el año 2006, que fue una ley de emergencia, incluso ahora el Congreso de la Nación, bajo distintos pretextos, bajo el pretexto del enemigo interno, como consideran algunos factores de poder al pueblo mapuche, lograron frenar el tratamiento que tenía la aprobación del Senado de la Nación de la prórroga de la ley 2660, y estamos hoy con un decreto de necesidad y urgencia que con buen tino el gobierno nacional instrumentó un poco para no dejar a la intemperie a las comunidades indígenas. Que me parece que nosotros tenemos que plantearnos, o los pueblos indígenas deben plantearse, una agenda un poco más ambiciosa, y que uno la ve en los territorios a nivel local o a nivel regional, pero faltaría una estrategia. Este es mi pensamiento, mi aporte, seguramente algunos coincidirán o disienten conmigo, a nivel territorio nacional, hacia el Congreso de la Nación. Estaba leyendo un poco cómo quedó ese artículo 75, inciso 17, que reemplaza el artículo 67, inciso 15, y 67, perdón, inciso 15. ¿Qué cuestiones faltan ahí? ¿Qué legislación debería estar discutiéndose hoy, además de esta que bueno, decíamos, bueno, el relevamiento debería cumplimentarse? ¿Qué otras legislaciones, qué otras leyes faltan para avanzar a partir de este mandato, podría decir, constitucional también? Bueno, nosotros tenemos, Alicia, una ley, la 23.302, que es una ley preconstitucional, anterior a la reforma del año 94, tiene una serie de instituciones que son añejas, con una concepción sobre lo que deben ser las políticas públicas con los pueblos indígenas, de tipo protectoria, de tipo asistencial, y la verdad que debemos adecuar la norma, de alguna manera referir a la norma madre que regula la relación pueblos indígenas de Estado a la Constitución nacional. Así que desde el vamos, y todas las políticas incluidas ahí, las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto o naciones, como sujeto jurídico de derecho político, y también de derecho político público, y también la relación de los pueblos indígenas para todos los territorios, no pensarlo en términos de derecho privado, de propiedad, sino en términos de derecho público estatal. Deberíamos también instrumentar el reconocimiento de territorios, con otra mirada más ambiciosa, y también me parece que en esto se incluye el modelo de desarrollo que tenemos, el modelo de producción que se tiene, y que muchas veces implica transferencia de renta por parte de los pueblos indígenas a sectores concentrados, que los excluyen de la discusión pública y de la discusión económica, y solamente le dejan la discusión social en términos de asistencialismo. Eso debería tener una reforma legislativa. En el mismo sentido, digo, la provincia de Misiones tiene una ley absolutamente inconstitucional, una ley referida a pueblos indígenas absolutamente inconstitucional.
con una especie de mayorazgo, porque se designa al responsable de asuntos guaraníes por parte del Poder Ejecutivo, cuando eso debería ser mínimamente exclusividad del pueblo guaraní, no del Poder Ejecutivo, y ahí marcar otros términos, otro ritmo de la relación con el Estado misionero o con el Estado argentino. Lo mismo le pasa a la estructura organizacional que tiene el Estado Nacional a través del INAI. Digo, son todas cuestiones que deben ser de alguna manera puestas en clave de constitución, de reforma constitucional, que lamentablemente han quedado cristalizadas o frisadas por la gran oposición y los intereses económicos y políticos en juego. Hablabas también un poco de la astucia para ir disputando algunos derechos, y pensaba en algunas de las estrategias que hemos compartido aquí también, contado aquí en la radio de la universidad en los últimos años, y esta de el juicio por la masacre de Napalpí, que parece que pasó, dirían algunos, como un hecho más desapercibido, sin dimensionar lo que significó. ¿Cómo crees qué significancia tiene como para pensar también los derechos que están en disputa y la posibilidad de visibilizar lo que pasó con las comunidades, y en muchos lugares sigue pasando? Bueno, el juicio de Napalpí tiene como dos caras, ¿no? Una es la estrategia que diseñamos en su momento, en el año 2004, referida a un reclamo indemnizatorio, un reclamo patrimonial, un reclamo de reparación pecuniaria y de garantías de no repetición, que hoy está en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hace poco tuvo, después de varios años de investigación, de trabajo, tanto del fiscal de Derechos Humanos ad hoc, el doctor Vigay, y un historiador indígena del pueblo Con, Juan Chico, que murió a muy temprana edad, hace un año, víctima de COVID, que plantearon lo que se denomina o conoce como juicio de la verdad, que pone en cabeza del Estado provincial y Estado nacional una serie de obligaciones no pecuniarias, pero que buscan reparar y poner en agenda el daño, que explica de manera muy contundente la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas y la necesidad de que eso se revierta, digamos. Me parece que en eso tenés razón, que hay diversas estrategias, diversas manifestaciones de los pueblos indígenas en búsqueda de un escenario mínimo de igualdad y de justicia. ¿Y este fallo de Napalpí, esa sentencia, ayuda a ese reclamo del que hablabas también, el reclamo que iniciaron en el 2004? Sí, yo creo, Roxana, honestamente, que debería haber estado sentado también el Estado Nacional. Si era un juicio por la verdad, debería haber estado sentado en ese juicio el Estado Nacional. Creo que sí, sin duda, el juicio ayuda a la búsqueda de la verdad, le dio un protagonismo importante a las comunidades de los pueblos indígenas, no solo con la participación de los mismos, no solo con los aportes de investigación de historiadores indígenas, sino también haberse llevado a cabo el juicio de manera pública e incluso muy cerca de donde sucedieron los hechos, acontecimiento que quizás puede pasar desapercibido, porque se publica en un tiempo determinado, en un lugar determinado, pero que ha impactado sin temor a exagerar, de manera fundamental, a modo de bisagra en la realidad de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Julio, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a seguir charlando. Muchas gracias. A ustedes, Roxana, cariños. Alicia, yo soy Alicia. Alicia. Siempre te cambio Roxana en la colega. Gracias. Es la voz, porque amable. Roxana es mi hermana, entonces mucha gente nos confunde. Excelente profesional. Bueno, que también va haciendo
un camino muy importante en Misiones, acompañando a las comunidades indígenas. Y vamos aprendiendo un poco con ella también. Gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Cariños, muy amable. Julio García.